Saludos, hermanos y hermanas. El Padre Wilfredo Martínez con ustedes. Agradecido de Dios, de la Virgen María, por sus intercesiones y del favor que ustedes me hacen, de que me honren al estar suscritos a este canal. Gracias. Ojalá que a través de ustedes otros también tengan conocimiento de este contenido. Me llamó la atención una de las lecturas que la iglesia nos presentó un día de estos. Se refiere en concreto Génesis capítulo 3, versículo del 9 al 15. Ya Dios había procedido, para ubicar un poco, Dios había procedido a la creación, todo lo hizo muy bueno y creó también al ser humano, hombre y mujer, y les dio un mandato. Ese mandato fue violado. Ese es el texto al que me refiero. El primer pecado de Adán y Eva de la humanidad. Pecado original le llamamos. Qué pena que esto ocurriera, Y lo mismo tenemos que decir cuando caemos en pecado. Lamentable, caramba, porque por sus frutos lo conocerán. ¿Y qué fruto genera siempre el pecado? El pecado siempre genera males, destrucción. Es sinónimo de muerte, de destrucción, como dije anteriormente. Por favor, caramba, esa expresión que ya me identifica. Bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 1846, yo lo divido en dos, 1846 hasta el 1876, nos habla de una manera muy interesante, muy formativa, orientadora y muy hermosamente sobre la realidad del pecado. Nos orienta muy bien, así que yo les animo a que vayamos al Catecismo de la Iglesia Católica. Háganlo ustedes, ya yo lo hice, medité, leí para poder compartir con ustedes. Bueno, ¿qué vamos a decir? Señores, el pecado es una transgresión consciente a un precepto de Dios. Pero para que sea pecado, tenemos que tomar en cuenta que primero tiene que existir una normativa. Y se refiere a los 10 mandamientos, en este caso, que se resume en la ley del amor. Amor a Dios sobre todas las cosas y amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con toda tu alma, con todo tu ser, y amar al prójimo como a sí mismo. En ese mandamiento del amor se resume la voluntad de Dios, tan simple, pero que requiere una respuesta constante en cada circunstancia de la vida en la que nos encontremos. Entonces, uno de esos mandamientos, o agredir, ofender el amor de Dios, es lo que significa el pecado. Por lo tanto, violado, traicionado conscientemente. Eso es lo que es pecado. Tengámoslo en cuenta, porque el pecado significa destrucción. Es sinónimo de muerte, sinónimo de oscuridad. Dios mío, qué daño hace. Alguien me preguntó en una ocasión, Padre, ¿y por qué el pecado es tan atractivo? Yo le dije, el pecado no se nos presenta de manera cruda, como lo que es, y con sus consecuencias. No el tentador, que se llama Satanás, el tentador presenta el pecado no como pecado, sino como tentación, invitación a traicionar. Usar la palabra invitación es incorrecto. ¿Saben por qué? Porque la palabra invitación tiene una carga positiva y el demonio no nos invita, acosa, presiona, trata de que uno no piense bien, trata de que un criterio que utiliza con las tentaciones es la prisa.
supuestamente para que aprovechemos la oportunidad, que no es oportunidad. Es para que uno no tenga la ocasión de analizar, tener más sensatez en la vida para tomar una decisión mucho más correcta, en donde no solo piense en mí. El pecado siempre es una acción egoísta, en donde solo pensé en yo. Me olvidé de Dios y me olvidé de los demás. Por lo tanto, es una actitud tan inmadura. ¿Por qué la tentación tiene tanta fuerza en el ser humano? Porque se vale de situaciones coyunturales. Se nos presenta una gran necesidad o necesidad imperante. Por ejemplo, Jesús, después de 40 días con sus noches en ayuno, sintió hambre. Entonces ahí le vino la primera tentación. Convierte estas piedras en pan. No eres el Hijo de Dios. No son las palabras textuales, pero recogen el sentir. ¿Ve? No solo de pan material vive el hombre. Le dijo, no quitó el pan material, sino no solo del pan material vive el ser humano, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Padre. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque hoy en día corremos el gran peligro de centrarnos en lo material. Y cuando nos reunimos solo es lo material, el placer, el tener, el prestigio, el brillo, que es sinónimo de vanidad. Eso no lleva a nada bueno. Esa es una coyuntura, necesidades imperantes. Voy a poner otro ejemplo para ilustrar. Usted siente mucha necesidad de dinero y no tiene dinero. ¿Por qué? Tiene que comprar un medicamento, porque tiene que comer, etcétera, pagar el agua. Fácilmente le puede llegar la tentación de robar. Y claro, no bajo la etiqueta de robar, no, sino toma prestado lo que te dieron a guardar, pero que sin pedir permiso a su dueño. Entonces, eso es robar, porque no está solicitando el debido permiso. Y bajo el engaño de que, bueno, lo importante es que yo lo voy a devolver. No, lo tomó sin la autorización del dueño. Robar, así como suena robar. El sexto mandamiento, no robarás. Bueno, con necesidades imperantes. Otra situación es las presiones sociales de los grupos, de los familiares o de los grupos más allegados a usted y a mí, ejercen presión. Hay un estudio sociológico que se llama la espiral del silencio. Les animo a investigar sobre eso y plantea como premisa mayor que el ser humano que no tiene mucha formación o mucha madurez humana, fácilmente en la sociedad funciona como un camaleón, adaptándose. Todos nos adaptamos a las situaciones, pero adaptarse a los gustos de los demás, eso es no tener personalidad. Hay cosas que ustedes y yo jamás podemos hacer. ¿Por qué? Porque es pecado. O porque traiciona la moral, pecado. O porque generará mayores problemas. Entonces se supone que las decisiones que tomamos es un don que Dios nos ha dado con la vida, y la capacidad de razonar y la capacidad de sostener la voluntad y la capacidad de trascender. Entonces significa que ustedes y yo tenemos que tomarnos el tiempo oportuno y no seremos caramelitos de todo el mundo. No, tomar las decisiones como adultos que somos, pensando en Dios y también en los demás. ¿Ustedes saben por qué debemos pensar en Dios y en los demás? Porque también representamos a Dios. Fuimos creados por Él. Estamos en deuda con Él.
Fuimos rescatados por Él, la redención. ¿Y qué precio pagó, Entonces estamos en deuda. Una respuesta de indiferencia no es válida. Ojalá que sea de aceptación, de dejarnos, de corresponder al amor de Dios. Como dirá aquella canción de José José, amor con amor se paga. No tengo que hacer ni siquiera alusión a la melodía. Bueno, todo esto es a propósito del pecado. Sigo diciendo, otra coyuntura que utiliza el tentador para las tentaciones, y si caemos en la tentación, ya no es tentación, se traduce ya en pecado. La tentación es el acoso, pero una vez acogido en pensamiento o en deseo o en acciones, ya es pecado. Ahora, otra coyuntura que utiliza el demonio también es los gustos innatos o los gustos adquiridos que ustedes y yo a través de la vida ya tenemos. Los gustos innatos, por ejemplo, el dormir es un gusto innato. ¿A quién no le gusta eso? O el comer, ¿a quién no le gusta eso? O el descansar, el estar sentado. Todos esos son gustos, innatos. Gustos adquiridos, la televisión, el celular y otros tantos. De hecho, ustedes y yo, para un mejor discernimiento como personas de fe que somos, esto lo abro como un paréntesis, ustedes sabían que para discernir mejor tenemos la oración, pero no solo de un día, se trata de una amistad, una intimidad con el Señor, de usted con el Señor. Dele chance a que Él pueda acontecer cada vez más en su pensamiento y en sus sentimientos. Concederle terreno de la propia vida, entonces nos santifica. Así cuando uno se acerca a un bloque de hielo, pues somos enfriados por efecto directo. Y si nos acercamos a una fogata, nos calentaremos. Nos quemamos si le ponemos las manos al fuego. Entonces, estar próximo a Dios nos hace bien, nos santifica. Eso, por ahí debe comenzar el discernimiento. ¿Sabe también? Ayuda mucho la lectura de la palabra de Dios. Maravilloso. Tercero, ayuda mucho también que uno se conozca a uno mismo, sus límites, sus cualidades y que también sus impulsos, su personalidad. Hay personas que son reactivas o que esas son impulsivas. Debe trabajar con esa actitud porque no favorece. Hay personas que son exageradamente calladas. Debe trabajar con eso. Las melancólicas son introvertidas. Las flemáticas son introvertidas. Las que son sanguíneas, esos son temperamentos. Son extrovertidos, muy ejecutivos, pero tienen que cuidarse porque pueden tomar decisiones apresuradas sin meditar bien, sin rezarla suficiente, y pueden cometer insensateces. Y a la hora de compartir con los demás, también deben cuidarse porque fácilmente atrapan, se convierten como en el ombligo, el centro del grupo, y no le conceden la debida participación a los demás. Acaparan, tienen que cuidarse los que son extrovertidos. El colérico y el sanguíneo son temperamentos extrovertidos. Los otros dos, flemático y el otro se me escapó, son introvertidos. También todos tenemos que cuidarnos para no caer en los extremos, para así sacar lo que es beneficioso y corregir o reorientar lo que son limitaciones. Bueno, seguimos entonces. El demonio Satanás fue quien le colocó la tentación. Pero antes
comparto con ustedes que Dios abordó a Adán y a Eva. Y Adán se escondió y dijo: oí tu ruido en el jardín y me escondí porque estaba desnudo. Señores, el Génesis no tiene la intención de narrarnos cronológicamente exactamente las cosas. Lo que sí nos quiere transmitir, usando el género de la sabiduría para transmitir enseñanzas, si quiere transmitir, 1, que Dios es el creador. 2, que todo lo hizo bueno. 3, que creó al ser humano, hombre y mujer. 4, que Dios lo creó bueno también. 5, que el ser humano fue quien traicionó a Dios y dio entrada a la muerte. Quizás alguien me preguntará: ¿y el diablo entonces, Dios no fue que lo creó? Dios no lo creó. Dios creó. De hecho, hay algunos textos bíblicos que yo se los daré a ustedes. Dios creó a los ángeles y uno de ellos se llamaba Lucifer, que significa ángel de luz. Pues Lucifer se dejó seducir por su orgullo y convenció a otros ángeles y se rebelaron contra Dios. Y fueron sacados del cielo y arrojados al abismo. Es bueno que ustedes lean, aquí viene la cita, Ezequiel capítulo 28. Ya saben la cita, Ezequiel capítulo 28. Es bueno que lean ese texto bíblico. También es bueno que lean el texto bíblico de Isaías 14, del versículo 12 al 14. Esos son 2 textos bíblicos. Le doy otro. Apocalipsis capítulo 20. Lean Apocalipsis capítulo 20 y ya tendrán un poco de luz sobre el demonio. Fue el mismo que se dañó. Como ustedes y yo, Dios nos creó malo, no. Nos creó pecadores, no. Como Adán y Eva, no. Dios creó al ser humano limpio, inmaculados, sin pecados. Ellos mismos dieron cabida al pecado. Ustedes y yo nacemos con las consecuencias del pecado original. El Salmo 50 dice: pecador me concibió mi madre. Hay un texto donde San Pablo llega a decir: por un hombre y por una mujer, Adán y Eva, todos nos convertimos en pecadores. ¿Ustedes ven? Entonces es eso. ¿Y cuál es la consecuencia? Esa tendencia hacia lo que es destructivo, lo que es dañino, lo que es la bajeza humana, lo que San Pablo llama los bajos instintos, que son aquellas expresiones propias de los animales. El desenfreno en la comida, en la sexualidad, la ira, etcétera, todo ese desenfreno propio de los animales. Ustedes nunca oirán que se hable de altos instintos, no, bajos instintos. Entonces, debemos de seguir creciendo, pero eso es posible con la gracia de Dios y el esfuerzo personal. Así que ya sabemos, Dios creó todo bien, el ser humano fue quien se dañó. El pecado no está de nuestra parte. Por ahí leí algo que es interesante, Dios mío, cómo me gustó, que el principio vital del ser humano es el amor de Dios. Eso me encantó, me fascinó. El principio vital del ser humano es el amor de Dios. Que en los que somos cristianos católicos, ese amor es caridad. Y debemos vivir esa caridad, con las obras de la caridad.
Cuando caemos en pecado, pecado capital, pecado leve o pecado venial, se necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Que le concedamos a Dios que su misericordia vuelva a acontecer en ustedes y en mí cuando caemos en pecado. Dios nos ama como jamás nadie lo hará. Dios nos ama de una manera infinita, plena, perfecta. No hay adjetivo para describir el amor de Dios. Su amor es divino. Y Dios desea no solo crearnos, no solo redimirnos. Él desea permanecer con nosotros para siempre. No solo en esta vida, sino después de esta vida. Pero recordemos lo que dijo San Agustín de Hipona, que nació en el año 354 y murió en el año 430. Dice San Agustín de Hipona, dijo en su escrito: Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Lo que Dios tiene pleno poder, es todopoderoso, es una de las características por ser Dios, único y verdadero. Pero Dios desea, respetando el don de la libertad que nos dio, que tomemos decisiones. Ojalá que sean decisiones oportunas. Que Dios y la Virgen les bendiga.